Ciudad de México es la mayor ciudad de habla hispana del mundo, pero su tamaño no es lo más sorprendente. En esta ciudad hay una pirámide azteca en pleno centro histórico, descubierta por accidente por unos electricistas en 1978. Hay un castillo real, el único de toda América. Hay un desfile de Día de Muertos que millones siguen cada año y que, en realidad, se inventó para una película. Y hay un secreto bajo el suelo que casi nadie ve, pero que está cambiando la ciudad cada día. Hoy vamos a descubrir los 25 datos más sorprendentes sobre Ciudad de México, del número 25 al número 1. Porque el dato número 1 no son los mariachis, no es Frida Kahlo, no es el Zócalo. Es un fenómeno geológico extremo que está hundiendo, literalmente, a una de las mayores ciudades del planeta. Y la razón está enterrada 5 siglos atrás, cuando llegaron los españoles. Antes de empezar, Ciudad de México es la capital de México. Está en el centro del país, a 2.240 metros sobre el nivel del mar, lo que la convierte en una de las megalópolis más altas del mundo. Tiene unos 9 millones de habitantes dentro de la capital y más de 22 millones en su área metropolitana, lo que la coloca entre las 5 ciudades más grandes del planeta. Y todo eso, donde antes había un lago. Antes de nada, suscríbete, activa la campanita y deja un buen like para apoyar este contenido. ¡Empecemos! Dato número 25. Ciudad de México no se fundó como una ciudad española. Se fundó como la capital de un imperio indígena, el Imperio Mexica, también conocido como Azteca. Según la tradición, fue fundada en el año 1325 con el nombre de México Tenochtitlán. Los mexicas la levantaron sobre un islote del lago de Texcoco, después de ver allí, según la leyenda, un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. Esa imagen acabó convertida en el escudo de la actual bandera mexicana. Cuando los españoles llegaron, casi 2 siglos después, la ciudad ya era una de las mayores del mundo conocido. Dato número 24. Ciudad de México es una de las megalópolis más altas del planeta. Está a 2.240 metros sobre el nivel del mar. Eso significa que el aire tiene aproximadamente un 25% menos de oxígeno que al nivel del mar. Los deportistas que llegan de fuera tardan días en adaptarse. Las cocciones se alargan porque el agua hierve a unos 92 grados en lugar de a 100. Y los aviones necesitan pistas más largas para despegar. Vivir en Ciudad de México es, en sentido estricto, vivir en altura permanente. Dato número 23. Ciudad de México es la ciudad hispanohablante más grande del mundo. Solo la capital tiene unos 9 millones de habitantes, pero el conjunto urbano que se extiende a su alrededor, el Valle de México, supera los 22 millones. Más gente que países enteros como Australia, Países Bajos o Chile. Y todos hablando español. Por número absoluto de hispanohablantes, en una sola aglomeración urbana, ninguna otra ciudad del planeta se acerca. Madrid, Buenos Aires y Bogotá quedan muy por detrás. Dato número 22. En el corazón de la ciudad hay una plaza tan grande que es una de las más extensas del mundo. El Zócalo. Su nombre oficial es Plaza de la Constitución. Mide aproximadamente 240 metros por 240 metros, es decir, casi 6 hectáreas de espacio abierto en pleno centro histórico. Está flanqueada por la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional y los restos del Templo Mayor. En el centro ondea una enorme bandera mexicana. En el Zócalo se han celebrado conciertos para más de 1 millón de personas. Es uno de los pocos lugares del mundo donde caben varias decenas de campos de fútbol uno al lado del otro. Dato número 21. Justo al lado del Zócalo hay una pirámide azteca y permaneció enterrada durante más de 400 años. Es el Templo Mayor, el centro religioso y político del Imperio Mexica. Los españoles, tras conquistar la ciudad en 1521, la derribaron y construyeron encima. Durante siglos, la pirámide se olvidó bajo las calles del centro. Hasta que el 21 de febrero de 1978, unos trabajadores que reparaban un cable eléctrico subterráneo se toparon con una enorme piedra circular, tallada con la diosa Coyolxauhqui. Las excavaciones posteriores destaparon la pirámide completa. Hoy, el Templo Mayor es un yacimiento arqueológico al aire libre, en plena ciudad moderna.
Oye, para un segundo. Si eres nuevo en este canal, esto es exactamente lo que hacemos aquí. Tomamos lugares del mundo y te contamos lo que los mapas no te cuentan. El botón de suscripción está justo ahí abajo. Es gratis. Ahora seguimos. Quedan 20 datos y cada uno es más sorprendente. Dato número 20. Frente al Zócalo se levanta una de las catedrales más grandes y antiguas de toda América, la Catedral Metropolitana. Su construcción comenzó en 1573 y no se terminó hasta 1813, lo que significa que tardó 240 años en completarse. Por eso mezcla varios estilos: renacentista, barroco y neoclásico, según la época en la que se levantó cada tramo. Tiene 5 naves, 2 enormes torres, 14 capillas y un órgano monumental, y está construida, en parte, con piedras del Templo Mayor azteca, que derribaron los españoles. La catedral cristiana se levantó, literalmente, encima del templo derrotado. Dato número 19. En el barrio de Tlatelolco hay una plaza donde se ven, al mismo tiempo, las 3 grandes etapas históricas de México, la Plaza de las Tres Culturas. En ella conviven los restos de una pirámide azteca, una iglesia colonial española del siglo XVI, construida con las piedras de esa pirámide, y edificios modernos de la segunda mitad del siglo XX. Los 3 niveles, uno al lado del otro, en menos de 100 metros. Es uno de los pocos lugares del mundo donde la herencia indígena, la colonial y la moderna se pueden observar con un solo giro de cabeza. Dato número 18. Al sur de Ciudad de México sobreviven los restos de una ingeniería agrícola única en el mundo, las chinampas de Xochimilco. Las chinampas son islas artificiales construidas por los aztecas sobre las aguas poco profundas del antiguo lago. Hechas de barro, juncos y troncos, se anclaban al fondo y se usaban como huertos flotantes. Sobre ellas se cultivaba maíz, chile, frijol y flores. Aunque la mayor parte del antiguo lago hoy ya no existe, en Xochimilco aún quedan canales y chinampas en uso. La UNESCO declaró la zona Patrimonio de la Humanidad en 1987. Es uno de los pocos sistemas agrícolas precolombinos que sigue vivo. Dato número 17. En el centro oeste de la ciudad hay un parque tan grande que es uno de los mayores parques urbanos de toda América Latina, el Bosque de Chapultepec. Tiene casi 700 hectáreas, el doble que el Central Park de Nueva York. Dentro caben varios museos, lagos artificiales, un zoológico, un castillo y kilómetros de senderos. Los aztecas ya lo usaban como bosque sagrado y como lugar de descanso de sus gobernantes. Hoy es uno de los pulmones verdes más importantes de la ciudad y uno de los espacios públicos más visitados del país, con decenas de millones de visitas al año. Dato número 16. En lo alto de una colina dentro del bosque de Chapultepec hay un edificio único en todo el continente americano, el único castillo real. Es el Castillo de Chapultepec. Fue construido en el siglo XVIII como residencia de los virreyes españoles. Pero su momento más extraordinario llegó en el siglo XIX, cuando se convirtió en la residencia oficial del emperador Maximiliano I de México, archiduque austriaco, impuesto en el trono mexicano entre 1864 y 1867. Es, técnicamente, el único castillo del continente americano que llegó a albergar a un emperador europeo coronado. Hoy es el Museo Nacional de Historia, y sus pasillos siguen pareciendo los de un palacio europeo de cuento. Un segundo. Llevamos 10 datos. Escríbeme en los comentarios cuál fue el que más te sorprendió hasta ahora. Y sigue, porque lo mejor está por llegar. Dato número 15. Dentro de Chapultepec también está uno de los museos arqueológicos más importantes del mundo, el Museo Nacional de Antropología. Reúne las mayores colecciones existentes de las culturas prehispánicas de México: aztecas, mayas, olmecas, teotihuacanos, mixtecos. En su sala azteca preside la Piedra del Sol, ese enorme calendario de basalto de 24 toneladas, también conocido como calendario azteca. Su entrada está dominada por una columna gigante de la que cae una cortina de agua, una de las imágenes más reconocibles de la museografía del siglo XX. Para los especialistas, es uno de los 5 grandes museos arqueológicos del planeta. Dato número 14. Ciudad de México es una de las ciudades con más museos del mundo.
Se calcula que tiene más de 150 museos abiertos al público, una cifra que la coloca, según diversos rankings internacionales, en el top 3 mundial junto con Londres y París. Hay museos arqueológicos, de arte moderno, de antropología, dedicados a Frida Kahlo, a Diego Rivera, a Trotsky, a la tortura, al juguete antiguo, a la caricatura y hasta al chocolate. Para alguien interesado en cualquier disciplina, Ciudad de México es uno de los destinos con más oferta cultural concentrada del planeta. Dato número 13. Al sur de la ciudad está la universidad más grande de toda América Latina y una de las más antiguas del continente, la UNAM. La Universidad Nacional Autónoma de México hereda la tradición de la Real y Pontificia Universidad de México, fundada en 1551. Su campus principal, Ciudad Universitaria, fue diseñado en los años 50 por algunos de los mejores arquitectos mexicanos del siglo XX e incluye una biblioteca cuyas 4 paredes están cubiertas por murales del artista Juan O'Gorman. La UNESCO declaró Ciudad Universitaria Patrimonio de la Humanidad en 2007. En ella estudian más de 350.000 personas, una pequeña ciudad dentro de la ciudad. Dato número 12. Bajo las calles de Ciudad de México circula uno de los sistemas de metro más usados del mundo y tiene una particularidad que lo hace único. El metro de la Ciudad de México tiene 12 líneas y casi 200 estaciones. En sus horas pico, transporta a millones de personas, pero su rasgo distintivo es visual. Cada estación tiene su propio pictograma, un pequeño icono diseñado en 1969 por el diseñador estadounidense Lance Wyman, para que personas analfabetas o turistas extranjeros pudieran orientarse sin leer. Un caballo, una vaca, un castillo, una pirámide, un patito. Cada estación tiene su símbolo, y muchos mexicanos llaman a las paradas no por su nombre, sino por su dibujo. Dato número 11. Atravesando el corazón de la ciudad, corre una avenida diseñada con la idea de imitar a los Campos Elíseos de París, el Paseo de la Reforma. La mandó trazar en el siglo XIX el emperador Maximiliano I para conectar su residencia en el castillo de Chapultepec con el centro político. Inspirándose en los grandes bulevares europeos, sobre todo en el del Barón Haussmann en París, diseñó una avenida amplia y arbolada, flanqueada por glorietas con monumentos. Hoy el Paseo de la Reforma es una de las avenidas más reconocibles del continente y una de las más caras del mundo en suelo urbano comercial. Llevamos 15 datos, quedan 10, y los que vienen son los que nadie espera. Los reservé para el final. Si quieres que te avise cuando suba el próximo vídeo, activa la campanita. Dato número 10. En una de las glorietas más famosas del Paseo de la Reforma, se alza el monumento más reconocible de Ciudad de México, el Ángel de la Independencia. Es una columna de 36 metros de altura, coronada por una estatua dorada de la Victoria alada. Fue inaugurada en 1910 para conmemorar el centenario de la Independencia de México. En su base están enterrados los restos de varios héroes de la Independencia, como Miguel Hidalgo y José María Morelos. El Ángel se ha convertido en el punto de reunión simbólico de la ciudad. Cuando la selección mexicana gana, cuando hay una marcha, cuando hay una protesta, todos terminan en el Ángel. Dato número 9. En el barrio sureño de Coyoacán, hay una casa de paredes azul cobalto que se ha convertido en un lugar de peregrinación cultural mundial, la Casa Azul de Frida Kahlo. Frida Kahlo nació en esta casa en 1907 y murió en ella en 1954. Allí vivió con su marido, el muralista Diego Rivera. Hoy es un museo que conserva sus pinturas, sus diarios, sus vestidos, sus aparatos ortopédicos y la cama donde pasó gran parte de su vida tras el accidente que la dejó marcada. Es uno de los museos más visitados de Ciudad de México y un símbolo del arte mexicano del siglo XX que se exhibe en exposiciones en todo el mundo. Dato número 8. La gastronomía mexicana, cuya capital indiscutible es Ciudad de México, es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La UNESCO le concedió ese reconocimiento en 2010. Fue la primera vez en la historia que una cocina nacional entera entraba en la lista, junto a la francesa y la mediterránea. La razón: la cocina mexicana no es solo un menú,
Es un sistema cultural completo. Combina ingredientes precolombinos como el maíz, el chile, el frijol, la calabaza, el cacao o el aguacate con técnicas heredadas de generaciones de cocineras tradicionales. Ciudad de México es donde toda esa diversidad se concentra y se renueva cada día, en taquerías, mercados y restaurantes. Dato número 7. En Ciudad de México hay un espectáculo deportivo que es, al mismo tiempo, teatro popular, ritual urbano y patrimonio cultural. La lucha libre mexicana. Los luchadores enmascarados, con nombres como El Santo, Blue Demon o Místico, llevan décadas combatiendo en la Arena México, inaugurada en 1956 y considerada la catedral mundial de la lucha libre. La máscara es sagrada. Cuando un luchador la pierde en combate, se considera una humillación de por vida. La lucha libre mexicana ha inspirado películas, cómics, esculturas y figuras icónicas en todo el mundo. En 2018 fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. Dato número 6. Cada año, en torno al 2 de noviembre, miles de personas desfilan por el Paseo de la Reforma, disfrazadas de catrinas y esqueletos. Pero ese desfile no es una tradición antigua. El desfile masivo de Día de Muertos, de Ciudad de México, tal como lo conocemos hoy, se inventó en 2016. Y lo curioso es por qué. Porque en 2015, la película de James Bond Spectre se rodó en Ciudad de México e inventó, para su escena de apertura, un gran desfile ficticio de Día de Muertos por el centro. La escena fue tan vista mundialmente que muchos turistas empezaron a viajar a Ciudad de México, esperando encontrarlo. Las autoridades, ante esa demanda, decidieron crear un desfile real al año siguiente. Una tradición inventada por una película de Hollywood, que hoy es ya parte de la ciudad. Dato número 5. El 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 de la mañana, un terremoto de magnitud 8,1 devastó Ciudad de México. Fue uno de los terremotos más mortíferos de la historia del continente americano. Las cifras oficiales hablaron de unos 10.000 muertos, aunque otras estimaciones elevan la cifra a 30.000 o más. Muchos edificios del centro, mal cimentados sobre el antiguo suelo del lago, colapsaron. 32 años después, exactamente el mismo día, el 19 de septiembre de 2017, otro terremoto de magnitud 7,1 volvió a sacudir la ciudad. Para los chilangos, el 19 de septiembre es una fecha que carga con dos memorias trágicas superpuestas. Dato número 4. Cuando los españoles llegaron a Tenochtitlán en 1519, encontraron una ciudad más grande que cualquier capital de Europa. Las crónicas de los conquistadores hablan de avenidas anchas, mercados monumentales, templos pintados y canales por los que se movían canoas. Las estimaciones modernas de los historiadores sitúan la población de Tenochtitlán entre los 200.000 y 300.000 habitantes a comienzos del siglo XVI. En esa época, ninguna ciudad europea, ni Sevilla, ni París, ni Roma, ni Londres, llegaba a esos números. Tenochtitlán era simplemente una de las mayores ciudades del mundo. Hernán Cortés la describió en sus cartas al rey de España como una visión casi imposible de creer. Dato número 3. Cuando Cortés conquistó Tenochtitlán en 1521, después de un asedio de varios meses, tomó una decisión histórica: no abandonar la ciudad, construirla encima. Los españoles arrasaron los templos, demolieron las pirámides, drenaron parcialmente los canales y levantaron sobre los escombros una ciudad española colonial, calle por calle. La nueva capital del Virreinato de Nueva España se llamó Ciudad de México y se construyó utilizando, en muchos casos, las propias piedras de la ciudad azteca destruida, la Catedral Metropolitana sobre los restos del Templo Mayor, el Palacio Nacional sobre el Palacio de Moctezuma. 5 siglos después, los cimientos de Tenochtitlán siguen ahí, enterrados bajo el centro histórico actual. Dato número 2. Lo que hoy ocupa Ciudad de México fue, durante miles de años, un lago, el lago de Texcoco. Era un sistema de lagos poco profundos que cubría el Valle de México. Los aztecas no lo drenaron. Aprendieron a vivir sobre él, construyendo islas artificiales, calzadas y diques,
Pero los españoles, después de la conquista, lo vieron como un problema. Las inundaciones eran constantes. A lo largo de 3 siglos, fueron drenando el lago mediante túneles y canales descomunales. Para principios del siglo XX, el lago había prácticamente desaparecido. Hoy queda apenas un fragmento en Xochimilco. Ciudad de México está literalmente construida sobre el lecho seco de un lago que ya no existe. Dato número 1. Llegamos al número 1. Y no son los mariachis. No es Frida Kahlo. No es el Zócalo ni la Catedral. El dato número 1 sobre Ciudad de México es este. La ciudad se está hundiendo. Y muy deprisa. La razón está en lo que acabamos de contar. Ciudad de México está construida sobre el lecho de un lago drenado, formado por suelos blandos de arcilla y sedimentos lacustres. Esos suelos, al perder el agua que los rellenaba, se compactan. A eso hay que sumar otro factor. La propia ciudad extrae cada día enormes cantidades de agua del subsuelo para abastecer a sus 22 millones de habitantes. Cuanta más agua se saca, más se hunden los suelos. El resultado son cifras de hundimiento que ninguna otra gran ciudad del planeta tiene. En el centro histórico, la ciudad baja unos 10 centímetros cada año. En las zonas más afectadas del oriente, como Iztapalapa, el suelo cede hasta 40 centímetros anuales. Eso significa que en una sola década, esos barrios pueden hundirse 4 metros. En el último siglo, hay zonas de Ciudad de México que han descendido más de 10 metros respecto a su altura original. Las consecuencias visibles están por todas partes. La Catedral Metropolitana se ha inclinado tanto durante siglos que ha sido sometida a obras de ingeniería para evitar que colapse, incluyendo la inyección de cemento en algunos puntos. Edificios coloniales tienen las puertas medio enterradas. Las tuberías de agua se rompen constantemente porque el suelo se mueve. Las calles tienen ondulaciones permanentes. Ciudad de México es, con diferencia, una de las grandes ciudades que más rápido se hunde del mundo. Y lo más extraordinario es que el origen de ese hundimiento es histórico, no moderno. 5 siglos después de que Cortés tomara la decisión de no abandonar Tenochtitlán y construir encima, el suelo todavía está reaccionando a esa decisión. La ciudad más grande del mundo hispanohablante, una de las megalópolis más altas del planeta, con la pirámide más famosa del centro de cualquier capital, los mejores museos del continente y una cocina declarada Patrimonio de la Humanidad, se está hundiendo poco a poco sobre el fantasma del lago que un día fue. Eso es Ciudad de México. Esos son los 25 datos sorprendentes sobre Ciudad de México, desde la pirámide descubierta por unos electricistas hasta la ciudad que se hunde sobre un lago drenado. Desde un castillo imperial hasta un desfile inventado por una película de James Bond. Ciudad de México no es solo tacos, mariachis y muralistas. Es una de las ciudades más extremas, más profundas y más sorprendentes del planeta entero. Ahora te pido 3 cosas. Solo 3. Primera, cuéntame en los comentarios cuál fue el dato que más te sorprendió. La pirámide enterrada 4 siglos. El único castillo real de América. El desfile inventado por Hollywood. O el número 1, que la ciudad se hunde sobre un lago que ya no existe. Quiero leer tu respuesta. Y si hay alguien en tu vida que crea que ya sabe todo sobre Ciudad de México, compártele este vídeo y deja que llegue al número 1 sin saber qué es. Segunda, si este vídeo te gustó y todavía no estás suscrito, el botón está justo ahí abajo. Aquí publicamos esto cada semana, un lugar del mundo, sus datos más increíbles, los que nadie te cuenta. Tercera, si quieres seguir explorando ahora mismo, el siguiente vídeo está aquí al lado. Es tan bueno como este, o mejor. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.